¿sí? Entonces prepare su corazón para recibir este alimento espiritual que le puse como título, Los Cristianos. Y Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para darte gracias por la bendición que nos das de servirte y de hacer llegar el alimento espiritual a tus hijos y a tus hijas, pero gracias también por la bendición que nos das de reunirnos para celebrar lo que tú hiciste hace más de 2000 años por nosotros al morir en una cruz y pagar de esa manera por nuestros pecados, pero también de esa manera tú nos haces libres del poder del pecado y del diablo, y te damos gracias porque hoy lo vamos a recordar y lo vamos a celebrar. Vamos a celebrar hoy la victoria, no la derrota. Hoy vamos a celebrar tu triunfo que tuviste en la cruz contra el diablo y contra el pecado. Oro a ti que esta palabra también pueda servir para que aquello que tú hiciste en la cruz y para que todos aquellos que hemos decidido seguirte podamos realmente honrar el título de ser cristianos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Los cristianos. No se sabe o es de dudarse que los mismos seguidores de Cristo se hayan autonombrado cristianos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces aquel que se decía ser cristiano y que lo andaba publicando, pues seguro era que lo agarraran y lo llevaran para que lo mataran, porque en aquel entonces a los que seguían a Cristo los agarraban y los mataban. Por eso es de dudarse que ellos mismos se hayan autonombrado cristianos, por lo cual se cree que el título de cristiano se usó para hacer burla de los seguidores de Cristo. Aunque no era o fue tan difícil identificarlos en aquel entonces, porque hablaban como Jesucristo y se comportaban como Jesucristo. No era tan difícil de identificarlos porque muchos de ellos anduvieron con Jesucristo en Capernaum, en Genezaret, en el monte de las bienaventuranzas, en Betsaida, en Corazín, en Magdala, en Tiberias, en Gadara, en todos los lugares ubicados alrededor del mar de la Galilea. Porque fue alrededor del mar de la Galilea en donde Jesucristo se pasó el mayor tiempo de su ministerio, 3 años alrededor de Galilea, en las provincias de Galilea, en las ciudades alrededor de Galilea, predicándoles. Y una gran multitud le seguía. Y por eso es que cuando llegaron a Jerusalén, pues no era difícil identificar los que anduvieron o eran seguidores de Cristo. No era tan difícil, porque se les notaba. La Biblia dice que los enemigos del cristianismo se dieron cuenta de que el apóstol Pedro era seguidor de Cristo por su forma de hablar y de actuar, y se lo dijeron. Pero el apóstol Pedro lo negó. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 73. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Repito, en aquel entonces no era tan difícil identificar a los hombres o mujeres seguidoras de Cristo, porque se comportaban y hablaban como nuestro Señor Jesucristo. Y así se les llamaba al principio a los cristianos y cristianas. Sin embargo, a los hombres y mujeres seguidoras de Cristo se les empezó a decir cristianos en Antioquía. No fue en Jerusalén ni fue en Galilea, fue en una ciudad lejana a Jerusalén llamada Antioquía, ciudad que hoy en día es parte de Turquía. Al parecer, el que les dijeran cristianos o cristianas lo fueron aceptando poco a poco y lo empezaron a usar, creo yo, con mucho orgullo, como debe ser hoy en día. Hoy en día, si a ti te dicen cristiano, te dicen cristiana, o te dicen aleluya, o te dicen aleluyo, o te dicen hermanito, te dicen hermanita Sol, hermanito X, pues no te debes de avergonzar, debes de honrar,
que te estén diciendo eso o que te estén poniendo el título de cristianito, aleluya, hermanito. En aquel entonces yo creo que muchos de ellos empezaron a aceptar ese nombre de cristianos con mucho orgullo, como debe ser hoy en día también. Nada más que hoy en día hay millones y millones de gentes que se dicen ser cristianos, aunque sean de otra religión y aunque no hayan aceptado a Cristo en su corazón. Hay millones de gentes. Usted pregunta al católico, usted pregunta al mormón y usted le pregunta al testigo de Jehová y dicen que son cristianos. ¿Sí? Por eso le digo, hay un montón y a veces es difícil identificar quiénes sí son cristianos y quiénes no. En aquel entonces no era difícil, nada difícil. ¿Por qué? Porque cuando anduvo Jesucristo predicando alrededor del mar de la Galilea, pues muchos le seguían y la forma de portarse y de hablar de esos lugares era muy diferente a la de Jerusalén. Es como si usted fuera a Veracruz y se queda ya varios años, regresa actuando como ellos y hablando hasta con el tono de ellos. Por eso a los que anduvieron con Jesús y llegaron a Jerusalén con él, pues no era difícil que los identificaran como cristianos, porque hablaban y se comportaban como él. La palabra cristiano o cristiana solo aparece en la Biblia 3 veces. Y la primera vez fue en la ciudad de Antioquía, debido a la persecución de que fueron objeto los seguidores de Cristo. Llegaron a esa ciudad un grupo de cristianos llenos del Espíritu Santo a predicar el evangelio, entre los cuales estaba Bernabé. Y al ver que una gran multitud se convirtió a Cristo en esa ciudad, fue a buscar al apóstol Pablo y se lo trajo para que juntos continuaran con la misión de predicar el evangelio a toda criatura en esa ciudad, tal como Jesucristo se los había dicho. Después de que Jesús murió y resucitó, y antes de ascender al cielo, le dijo a los discípulos: vayan, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Y el apóstol Pablo y Bernabé pues llegaron a la ciudad de Antioquía para continuar predicando el evangelio a todos los de esa ciudad. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos en el capítulo 11, verso 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Hago paréntesis. ¿Quiénes se congregaron ahí? Pablo y Bernabé. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. En ese año y en esa ciudad, Bernabé y el apóstol Pablo y otros cristianos estuvieron predicando un año, y fue en ese tiempo que les llamaron por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque hablaban y se comportaban como Jesucristo, y porque predicaban de Jesucristo a pesar de la persecución. Muchos salieron de Jerusalén huyendo, pero no se callaban, iban predicando de Jesucristo, y cualquiera los identificaba. Dice: esos no son de los fariseos, esos no son de la secta de los saduceos, esa no es de la secta de los romanos, esos son cristianos, son seguidores de Cristo. A pesar de la persecución, no dejaron de predicar el evangelio. Y yo les pregunto hoy: ¿desde cuándo usted dejó de predicar el evangelio? ¿O a cuántos le ha predicado el evangelio en este año? ¿A cuántos le has predicado el evangelio en este año? ¿Y a cuántos has ganado para Cristo? Porque en aquel entonces, con toda y persecución, los cristianos se fueron por toda Asia y por todo alrededor de Jerusalén huyendo, pero no dejaron de predicar.
y de dar testimonio de lo que Jesús había hecho. Es algo que usted y yo tenemos que tomar. Si usted es cristiano, tenemos el deber de predicar el evangelio. Fue lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando Jesús resucita y se parece a sus discípulos, lo hizo para reprocharles su incredulidad y para dejarles una tarea: id y predicad el evangelio a toda criatura, como lo dice Marcos 16:15. Para dejarles una tarea, como lo dice en Mateo 28, versos 19 y 20, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, de parte de Dios, no para acusar a nadie: ¿desde cuándo no le predicas a nadie? ¿Desde cuándo no le predicamos? En ese año y en esa ciudad de Antioquía, Bernabé y el apóstol Pablo y otros cristianos, repito, estuvieron predicando un año, y fue en ese tiempo que les llamaron por primera vez cristianos. ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque andaban predicando el evangelio. Si te llegan a identificar como cristiano en algún lado, que sea por andar predicando el evangelio y no por actuar con hipocresía y no por estarte portando bien, porque a veces la gente mira más los errores que cometemos que las cosas buenas que hacemos. Si tú en tu trabajo saben que eres cristiano y tú haces algo indebido, o discutes con alguien, o te pones soberbio, o te pones mal, luego, ¿qué te dicen? Mira, ¿y ese que es cristianito? Y no que los cristianos no toman, no que los cristianos no se enojan, no que los cristianos no pelean, no que los cristianos son humildes, se puso bien rebelde, y nos atacan con todo. A veces nos identifican más por la hipocresía que por el buen testimonio que estemos dando. Es un deber de ustedes y mío, y me lo puso Dios en el corazón para ustedes y para mí: prediquen el evangelio. Predica el evangelio. Predícalo de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Predicar el evangelio es a decirle a la gente, en poquitas palabras, predicar el evangelio es ir a decirle a la gente que debido al pecado que él está cometiendo, está condenado al infierno, y en cualquier momento le va a venir maldición. Pero Jesús vino a morir en una cruz para pagar sus pecados, y que si esa persona se arrepiente y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador personal, será salvo. En poquitas palabras, eso es predicar el evangelio. Decirle al de la esquina que se está drogando, decirle a la comadre que anda metida en la brujería, decirle al compadre que anda de borracho y de adúltero, decirle: oye, quiero predicarte el evangelio, quiero darte una buena noticia, pero primero te doy la mala. La mala es que debido al pecado que estás cometiendo, estás destinado a irte al infierno. Y todo eso trae maldición sobre ti, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Pero la buena noticia es que si tú te arrepientes hoy mismo, Dios te perdona, porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y una vez que te arrepientes y pides perdón, la sangre de Cristo te limpia, borra todo tu pasado como si no hubieras hecho nada malo, y empiezas a vivir una vida nueva. Ese es el evangelio. Darle buenas noticias al matrimonio que está sufriendo a causa del pecado. Darle buenas noticias al homosexual, a la lesbiana. Darle buenas noticias al adúltero, a la adúltera, al borracho, al drogadicto. Eso es lo que hicieron los cristianos, y por eso se les identificó como cristianos, porque andaban predicando en Antioquía. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía
a todos aquellos porque andaban predicando de Jesucristo y seguían a Jesucristo. La segunda vez que aparece la palabra cristiano en la Biblia fue cuando el apóstol Pablo, estando preso en Cesarea por predicar de Jesucristo, le dieron chance de defenderse ante el rey Agripa. Lo querían matar, lo agarraron a Pablo y lo querían matar. Muchos le iban y le decían a las autoridades, al rey Agripa y a las autoridades de aquel entonces: mátenlos, mátenlos, porque andan predicando otra cosa que va en contra de nuestra religión. Y lo tenían preso. Entonces la noticia llegó al rey Agripa. Y bueno, el rey Agripa decidió escucharlo. Entonces le dieron chance de que se defendiera de todo lo que le acusaban ante el rey Agripa. Y aprovechando la oportunidad, les empezó a dar testimonio de cómo era antes contra los seguidores de Cristo. ¿Cómo era antes el apóstol Pablo antes de ser cristiano? Era un perseguidor de cristianos. Iba y los agarraba para llevarlos a que los mataran. Y él consentía y daba su voto para que los mataran. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos, capítulo 26, versos del 9 al 11. Ahí dice: yo ciertamente, está hablando Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso fue, de esa manera se estaba defendiendo el apóstol Pablo ante el rey Agripa. Le dijo: yo era un asesino, yo era el enemigo número uno de ellos. En otras palabras le dijo: así era yo, pero un día tuve un encuentro con Jesucristo y él me dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Yo le pregunté: ¿quién eres tú? Y él me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. A partir de ese día dejé de ser perseguidor de cristianos y me convertí en predicador de Jesucristo. Vamos a leerlo en Hechos 26 del 12 al 18. Hechos 26 del 12 al 18. Ahí ya Pablo habla de su encuentro personal con Cristo y les dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, aquí Pablo, al terminar de dar su testimonio ante el rey Agripa, lo primero que le dijo: yo era un perseguidor de los cristianos y yo consentía en matarlos, pero después tuve mi encuentro personal con Cristo, y el día que tuve mi encuentro personal con Cristo, ese día me convertí en cristiano o en seguidor de Cristo.
Y después de terminar de dar su testimonio, ¿qué dijo el rey Agripa? Después de escuchar un testimonio tan poderoso, tan impresionante, el rey Agripa dice ahí en el capítulo 26, verso 28, que entonces el rey Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Poquito y el poquito más, y el rey Agripa decide convertirse a Cristo. Así que el que se les llamara cristianos a los seguidores de Cristo fue porque se comportaban y hablaban como Cristo y predicaban de Jesucristo. La segunda vez que se encuentra cristiano en la Biblia fue cuando el apóstol Pablo dio testimonio al rey Agripa y preguntó: a ver, ¿qué dices en tu defensa? Y Pablo dio su testimonio. Y al terminar de dar su testimonio, el rey Agripa dijo: casi me persuades a ser cristiano. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han estado dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida? El testimonio de Pablo era un testimonio poderoso. ¿Qué diferencia hay entre el testimonio de Pablo y el mío? Hay mucha, obviamente, porque él fue asesino de cristianos, yo no lo fui. Pero sí fue un pecador terrible, que yo no quería nada del cristianismo. Yo me decía ser católico romano y andaba de borracho, andaba de tranza, andaba de mentiroso, andaba de idólatra. Hice un montón de cosas feas. Mi testimonio es poderoso porque Dios cambió mi vida. Yo, si me pongo a dar mi testimonio ahorita, yo termino llorando. Y sé que muchos van a ser tocados por el Espíritu Santo, y muchos que no están bien convertidos van a decir: a partir de hoy yo voy a ser un buen cristiano. Cuando tú das tu testimonio, el testimonio de mi hermana Verónica, que le decía el martes: Verónica, el testimonio de lo que tú has visto ha sido impresionante. No cualquiera ha visto lo que tú has visto. No cualquiera ha visto lo que tu mamá ha visto y lo que han visto y recibido. No cualquiera puede ver el testimonio de lo que ha pasado en la vida de mi hermana, nuestra hermana Consuelo. Ella está mirando hoy a su familia convertida a Cristo, casi todos, cuando antes no lo eran y era otra forma de vida muy, muy fea. Pero hoy están viviendo diferente. El testimonio de cada uno de ustedes es impresionante. Si Dios cambió su vida, si usted tuvo un encuentro personal con Cristo y Dios cambió su vida, ese testimonio es un testimonio poderoso que cuando usted lo dé, muchos se van a convertir a Cristo y van a seguir a Cristo. ¿Desde cuándo no compartes tu testimonio? Hay hombres a los cuales Jesús, después de que les hizo el milagro, les dijo: ve a los tuyos y cuéntales lo que Dios hizo, lo que el Señor hizo contigo, como fue el endemoniado Gadareno, al cual Jesús liberó ahí cerca del mar de la Galilea. Ese endemoniado Gadareno, los demonios lo tenían poseído y lo tenían viviendo en los panteones, y lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas. Y cuando Jesús llegó por ahí, se postró ante Jesús. Y ese día Jesucristo liberó al endemoniado Gadareno. Luego el endemoniado Gadareno se quiso subir con Jesús en la barca y le dijo a Jesús: no, nada de eso. Váyase a su casa y cuente lo que el Señor ha hecho con usted. A ese lo mandó a Jesús, pero a otros no los mandó, como al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor pasó por momentos terribles, pasó 7 años con su razón perdida, porque perdió la razón y anduvo comiendo hierba como animal en el bosque. 7 tiempos, la Biblia dice, yo entiendo que son 7 años. Una vez que se cumplieron los 7 años, la Biblia dice que levantó sus ojos al cielo y bendijo al Dios Altísimo, y la razón le fue devuelta. Y una vez que le fue devuelta la razón, dijo: conviene que yo declare los milagros y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo.
A ese no le dijo Dios, da testimonio de mí. Él vio la grandeza del Dios de los hebreos y dijo, conviene que yo dé testimonio de la grandeza de Dios. Y en el Antiguo Testamento muchos hombres y mujeres que recibieron del Señor milagros y maravillas daban testimonio, no se callaban. Y en el Nuevo Testamento Jesús a algunos sí los mandó a dar testimonio. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que compartió ese poderoso testimonio? ¿Cuándo fue la última vez? Hace unos días me dio la oportunidad Dios, hace 2, 3 días, 4, de pasar por ahí, en la colonia donde vivo, y fui a comprar una fruta, una verdurería que está ahí nueva. Y había 2 hombres sentados en la entrada y me preguntaron, ¿qué pasó con su camioneta? ¿La recuperó? Y ese fue motivo para dar testimonio de la grandeza de Dios, porque le dije, pues no, pues está asegurada. Sí, me dejaron bañado en sangre, me robaron la camioneta y todo, pero yo no dependo de la camioneta, yo dependo del Espíritu Santo. Yo puedo andar predicando en las calles caminando, no tengo problema. El carro lo usamos porque tengo que ir lejos y tengo que atender a gente y tengo que moverme, pero si no hay carro ni nada de eso, yo puedo. Y empecé a compartirles el testimonio de lo que me pasó, pero empecé a compartirles cómo fue que me convertí. Les dije, ustedes ni me conocen, y aquí porque a lo mejor son nuevos, no sé. Pero yo jugué aquí en el equipo de lechería, me conocen en lechería, me conocen en Chilpa, me conocen en Buenavista, y me conocen principalmente muchos, la mayoría, los de mi generación, por el fútbol. Y empecé a darles testimonio, y les empecé a dar testimonio de los milagros que Dios ha hecho y cómo nació este centro cristiano. Y cuando estaban sentados ellos, uno hasta tenía una caguama a un lado, desde que yo empecé a predicar y me llevé como 1 hora y media compartiéndoles, nunca volvió a tomar la caguama. Cuando me levanté y me salí, se pararon los 2 hombres con mucho respeto, como diciendo, wow. Entonces le digo, ahí los espero en el Centro Cristiano de Chilpan. Solamente les di testimonio de lo que Dios ha hecho aquí y de lo que Dios hizo en mi vida, cómo era yo y cómo Dios cambió mi vida. ¿Por qué voy a callar algo que es real? No es una mentira. ¿A cuántos de ustedes? Mi hermana Rosa tiene unos testimonios tremendos ahí del poder de Dios. Ha sido ministrada en liberación de una manera impresionante. ¿Desde cuándo no damos testimonio de lo que Dios hizo? ¿Qué han hecho con ese testimonio de la grandeza y del poder de Dios? El testimonio del apóstol Pablo es un testimonio poderoso, pero el testimonio de ustedes y de lo que Dios ha hecho en mi vida no se queda atrás. ¿Desde cuándo no damos testimonio? ¿Qué, la pandemia nos tapó la boca o qué pasó? ¿La pandemia borró todo lo que Jesús hizo en nosotros? Estamos ahorita en un problema, porque les estoy preguntando y muchos de ustedes están preguntando, si nunca he dado testimonio, o a lo mejor nunca le has predicado a nadie. La primera vez que se menciona la palabra, se le llamó cristianos a los cristianos fue en Antioquía, y fue porque ellos andaban predicando el evangelio. La segunda vez que se menciona la palabra cristiano fue porque el apóstol Pablo dio testimonio ante el rey Agripa de cómo Dios había cambiado su vida, de cómo tuvo su encuentro personal con Cristo. Y una vez que le dio su testimonio, pues el rey Agripa dijo, casi me persuades a ser cristiano. La tercera vez que se menciona la palabra cristiano fue cuando el apóstol Pedro le dijo a los seguidores de Cristo que no se sorprendieran por todo lo que estaban sufriendo a causa de la fe
o por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Les dijo, no se sorprendan del fuego de prueba como si alguna cosa rara os estuviese aconteciendo. ¿Por qué les dijo eso? Porque estaban sufriendo mucho debido a la persecución. Pero de lo que sí tendrían que cuidarse ellos de no estar sufriendo por hacer lo malo. Sí, les digo, no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha acontecido como si alguna cosa rara les estuviera aconteciendo. No se sorprendan. O no pero también les dice, está bien, pero una cosa sí les digo, que no padezcan o no estén sufriendo a causa de andar de rateros, de mentirosos, de tranzas, de adúlteros, no padezcan por eso. Vamos a ver qué dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, verso 15 y 16. Dice así, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ahí está la tercera vez que aparece la palabra cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 3 veces se menciona la palabra cristiano. La primera porque estaban predicando la palabra de Dios y les llamaron cristianos. La segunda por estar dando testimonio de cómo Jesucristo le cambió la vida al apóstol Pablo. Tanto así que el rey Agripa dijo a Pablo, casi me convences para ser cristiano. La tercera vez, cuando el apóstol Pedro le dice a los seguidores de Cristo que nadie debería estar sufriendo por andar de maldoso o maldosa, pero si alguno padecía o padece por estar viviendo como cristiano o cristiana, no se avergüencen, sino que glorifiquen a Dios por ello. ¿Cuántas veces nos ha tocado estar sufriendo a causa de Cristo? ¿Qué tal en la chamba? Bueno, yo ya le di testimonio en la chamba. Cuando entré hace más de 40 años, había muy poco cristianismo, pero me dieron con todo en el trabajo, con todo. Lloraba yo era de pleito, yo era de no dejarme. Pero a partir de que tuve mi encuentro personal con Cristo, pues nada que me tenía que dejar, nada que me tenía que desquitar o irme como perro rabioso sobre el que me ofendiera. Me cegaba luego la ira cuando alguien me decía una grosería. Alguna vez me tuvieron que hasta separar de algunos más altos y más grandes que yo, pero estaba yo como perro encima de ellos, así, metiéndole los dedos en los ojos. Era una cosa fea como me ponía. Pero llegando a Cristo y en el trabajo se empiezan a burlar de mí, a atacarme, a hacerme la vida difícil, a ofenderme con groserías que te recuerdan a tu mamá y te dicen y hazlo como quieras, cristianito. Era una provocación tremenda. Si yo caí en la provocación, seguro que me corrían de la chamba. Aguanté todo. Ahora, yo menciono eso nada más, pero ¿cuántos de ustedes no podrían estar sufriendo hoy en día por ser cristianos? Pues dese por bienaventurado si está sufriendo a causa de ser cristiano. Pero si está sufriendo a causa de ser un hipócrita, andar de tranza, que pide prestado y no paga, que maltrata a la gente, que aguas, porque hay quienes nos decimos ser cristianos y a lo mejor tratamos mal al personal que trabaja con nosotros. Muchos decimos ser cristianos y a lo mejor pedimos prestado y no pagamos, o usamos mentiras, o andamos chismeando, andamos murmurando, o decimos groserías. Los cristianos tenemos que dar buen ejemplo y buen testimonio, ¿no? No nos debemos de avergonzar si estamos sufriendo por ser cristianos, pero sí nos debemos de avergonzar si es que estamos cometiendo algún pecado y por eso sufrimos. Las 3 veces aparece la palabra cristiano en la Biblia. Está relacionado con lo que deben y debemos de hacer los cristianos. Debemos de predicar el evangelio. Debemos de dar testimonio de cómo nos cambió la vida el día que tuvimos nuestro encuentro personal con Cristo.
Debemos de aguantar todo lo que nos pase y nos hagan haciendo el bien. Como lo dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? El bien. Con solo mirar las 3 veces que aparece la palabra cristiano en la Biblia, podemos entender que el ser cristiano implica renunciar a la vida que llevábamos antes y empezar una nueva vida, tal como lo dice la Biblia. En segunda carta de Corintios 5:17 es un verso que todos se saben, ¿sí o no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ser cristiano implica ser una nueva persona, totalmente cambiado y transformada. Si antes eras gritona y peleonera, bájale. Si antes eras gritón y peleonero, bájale, varón. El ser cristiano implica empezar una nueva vida o vivir diferente a como eras antes. Antes no nos podían decir mi alma porque casa queríamos. Con estas palabras o de acuerdo a estas palabras se entiende que ser seguidor de Cristo, ser cristiano, es empezar a vivir una nueva forma de vida. La forma de vivir anterior ya quedó atrás. Y entiéndase que para ser cristiano, la persona, sea quien sea, se tenía y tiene que arrepentir de sus pecados. Y por ese motivo, creo yo que se le llamó cristianos a los primeros seguidores de Cristo, porque vieron un cambio en ellos. Ser cristianos después del arrepentimiento significa cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de ser y de hacer las cosas. ¿Cómo era? A lo mejor no viene, no sé, está por aquí. Me acordé de una hermana que se llama Maribel, de allá de por el Rosario, y vive allá por Axotlán. Ella llegó aquí un día, trajo a su sobrino en un taxi. Para que lo liberáramos. El sobrino venía poseído por el demonio. Y ella ese día, al sobrino fue liberado de los demonios. Y ella ese día recibió a Cristo como Señor y Salvador personal. Y cambió su vida. A lo mejor no es perfecta, pero cambió su vida. Porque tomaban, hacían fiestas en su casa, pero fiestas. Yo porque un día fui y vi una filota de cartones así, recién se convirtió, y vi ahí botellas de vino y un montón. ¿Y eso? Es que hicimos una fiesta, es que así éramos de pachangueros y de fiesteros. Bueno, y ahora ya no hay cerveza, ya no hay cigarro. Su vida es otra, está viviendo una vida diferente. Pues aquí está su hermana con nosotros, nuestra hermana Juanita, que viene también del Rosario. Es su hijo al que trajo su hermana, trajo a su hijo de ella. Y su hijo está libre hoy, terminando la carrera profesional. Hoy está libre. Ella ha visto la grandeza de Dios en su hijo. Y por eso mismo también nuestra hermana Rosa y nuestro hermano Giovanni, que vienen de Santa María del Rosario, están aquí, porque también conocieron al hijo y conocieron la vida de Juanita y conocieron la vida de Ricardo y eso, y han mirado, y también Dios ha tratado con ellos. O sea, esos testimonios nos hacen mirar que ser cristiano es ser una nueva criatura, empezar a vivir diferente. Ahora todos ellos son servidores de Cristo en Santa María del Rosario. Están aquí ahorita, en la tarde están allá preparando todo para guiarnos en la alabanza. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? Apréndaselo los nuevos, los que no se lo saben, apréndaselo.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Con estas palabras, o de acuerdo a estas palabras, se entiende que ser seguidor de Cristo o ser cristiano es empezar a vivir una nueva forma de vida. La forma de vivir anterior ya quedó atrás, y entiéndase que para ser cristiano, la persona, sea quien sea, se tenía y tiene que arrepentir de sus pecados. Y por ese motivo creo yo que les llamaron cristianos a los seguidores de Cristo en aquel entonces. Ser cristiano después del arrepentimiento es cambiar nuestra forma de vida, de ser y de hacer las cosas. Dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versos del 22 al 24. Miren lo que implica ser cristiano. Por eso ya no vivan, lo voy a leer yo en la Biblia, traducción del lenguaje actual, yo no sé si lo pongan en la pantalla. En esta traducción, Biblia, traducción del lenguaje actual, o en la Reina Valera, pero dice así: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Y ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que a Dios ha vuelto a crear para ser como Él. O en otras palabras, el ser cristiano implica que ya no debemos de vivir de acuerdo a nuestros deseos carnales. Debemos de cambiar completamente nuestra forma de vivir, pues debemos de ser santos como corresponde a los seguidores de Cristo, a los que nos llamamos cristianos. En conclusión, puedo seguir porque tengo muchos puntos, pero el tiempo no me alcanza. En conclusión, a los seguidores de Cristo se les llamó por primera vez, ¿cómo? ¿En dónde? En Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque se les notaba por su forma de hablar y porque andaban predicando la palabra. La segunda que se menciona la palabra cristiano fue cuando el apóstol Pablo le dio testimonio al rey Agripa de cómo cambió su vida cuando tuvo su encuentro con Cristo. Así que llámese cristiano todo aquel que da testimonio de cómo cambió su vida el día que recibió a Cristo en su corazón. ¿Desde cuándo no das testimonio? ¿Desde cuándo no le predicas a nadie? ¿Qué estamos haciendo? Nos acomodamos a la pandemia ya nos neutralizó. Lo que no hizo el diablo lo hizo la pandemia. No debe de ser. Debemos de dar testimonio y debemos de predicar. Predique y dé testimonio y le vas a ver el cristianismo hermoso. Va a ver el poder de Dios, va a sentir la unción del Espíritu Santo, porque cuando alguien se atreve a dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida, Dios le da poder para liberar, para sanar, para echar fuera demonios, y va a ganar un alma para Cristo. No lo deja solo el Espíritu Santo. Usted da testimonio de cómo Dios cambió su vida y el Espíritu Santo está ahí. Si usted predica de Jesucristo, aunque sepa muy poquito, el Espíritu Santo le va a respaldar. La tercera vez que se menciona la palabra cristiano fue cuando el apóstol Pedro le dijo a los seguidores de Cristo que nadie padeciera por hacer lo malo, pero si alguno estaba padeciendo como cristiano, que no se avergonzara, sino que glorificara a Dios por ello. Por último, debemos de ser santos como corresponde a los seguidores de Cristo o a los que nos llamamos cristianos. Entonces, como cristianos y con el título que tenemos de cristianos, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Verdad? Que andemos predicando el evangelio a toda criatura. Segundo, que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tercero, si estamos padeciendo a causa de ser cristianos, no hagamos mal, sino el bien. O venzamos al mal haciendo ¿qué? El bien. Y por último, debemos de ser santos como corresponde a los seguidores de Cristo o a los que nos llamamos cristianos. Es posible que también se les identificara a los seguidores de Cristo
como cristianos porque celebraban la cena del Señor juntos, como lo vamos a hacer nosotros ahora. Los cristianos celebramos la cena del Señor una vez al mes en este lugar, porque así consideramos conveniente, ya que cuando tú celebras la cena del Señor, te estás comprometiendo a vivir en santidad para el siguiente mes. Y te estás comprometiendo a colaborar para que haya unidad entre nosotros y para que haya unidad en tu matrimonio. Cuando tú tomas la cena del Señor, te estás comprometiendo a vivir bien en casa. Por eso es muy importante tomarla. Me es triste mirar que algunos matrimonios o algunos no la toman. ¿Por qué no la toman? Si alguien no la toma es porque no pidió perdón y porque no quiere comprometerse a vivir, a corregirse el siguiente mes. O no puede porque hay algún pecado que tiene que dejar. Porque si tú tomas la cena del Señor y hay un pecado en tu vida, o hay rencor o resentimiento en ti, estás tomando la cena indignamente. Y por ese motivo, dice la Biblia que por ese motivo muchos estaban enfermos y debilitados en la fe. Y por eso muchos ya se habían muerto, porque tomaban la cena del Señor indignamente. Así es que creo yo que a los cristianos de aquel entonces también se les identificaba porque tomaban la cena del Señor juntos. Y yo recuerdo cuando estuvimos en Israel, que llegamos allí abajo de donde está la mezquita de Omar, hay excavaciones. Llegamos a un lugar en el que el guía nos dijo que se cree que ahí tomó Jesucristo la última cena, la llamada última cena, con sus discípulos. Y en ese lugar que está abajo, en las excavaciones, había un pequeño mosaico en donde tenía un pequeño pez, la figura de un pez. Y se cree que en aquel entonces, para que no los descubrieran que eran cristianos, uno de ellos pintaba una media luna, y si otro llegaba ahí y pintaba la otra media luna, formaban un pez. Y así es como se identificaban. Era la clave para decir yo soy cristiano. No andaban diciendo yo soy cristiano, porque los mataban. Que no era fácil identificarlos, porque la gente que los veía dice, ese andaba con Cristo, ese ha de ser cristiano. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y no somos de la secreta ni debemos ser de la secreta. Nosotros vamos a tomar hoy la cena del Señor porque somos cristianos y valoramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ustedes y por mí. ¿Qué hizo Jesús por ustedes y por mí? Dio su vida en la cruz. Derramó hasta la última sangre de su cuerpo para pagar por nuestros pecados. Y hoy vamos a celebrar que por medio del sacrificio de Cristo somos libres del poder del pecado, del poder del diablo y de toda maldición. Por la sangre y por los méritos de Cristo. Hoy vamos a celebrar esa victoria, que somos libres. Amén. Quiero animar a las hermanas que pasen, por favor. Quiero invitar a mi esposa que suba por acá, por favor. Formas prácticas de este tema. Compártale, predíquele a alguien de Jesucristo en esta semana y va a ver cómo el Espíritu Santo le va a respaldar. Formas prácticas de este tema. Predíquele el evangelio a una persona o a una familia, por lo menos. Otra forma práctica, dé testimonio de lo que Dios hizo en su vida, por lo menos a una familia esta semana. Y otra forma práctica, si alguien le está fastidiando la vida, póngase a orar por esa persona y bendígala. Bendígala. Y la otra forma práctica es que tomemos la cena del Señor. Padre, esta mañana alabamos y glorificamos tu nombre.
Eres el Rey omnipotente, el Dios todopoderoso, y te amamos, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser hechos tus hijos y de que podamos llamarnos cristianos. Es un compromiso, es un privilegio, y ayúdanos, Señor, para que seamos luz, seamos un buen testimonio de ti. En esta hora queremos darte gracias porque podemos participar de este memorial, de lo que tú hiciste en la cruz, que entregaste tu vida por cada uno de nosotros para redimirnos de la maldición del pecado, para redimirnos de la muerte y para redimirnos del poder del diablo. Nosotros glorificamos tu nombre. Gracias por estos elementos, porque la mesa está servida por tu provisión. Y Señor, permite que cada uno de nosotros podamos ponernos a cuentas contigo, con nuestro prójimo, y que podamos tomar esta cena dignamente. Te bendecimos. Gracias, Señor, por tu perdón y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, gracias te damos porque el ser cristiano nos das el privilegio de poder participar de estos elementos que también fueron usados el día que Jesús tomó la llamada última cena con sus discípulos. Él tomó pan y le dijo a sus discípulos que eso era su cuerpo, que por ellos era entregado. Le estaba diciendo que él iba a ser crucificado cuando tomó el pan partido. Luego tomó la copa y bebió el vino y le dijo, y esto es mi sangre que por ustedes es derramada. Y hoy te damos gracias porque nos das la bendición y el privilegio de poder participar de estos elementos que tienen un gran significado para nosotros y que nos recuerdan lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, pero también nos recuerdan que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que vivir en unidad, que tenemos que vivir en paz, que tenemos que vivir haciendo el bien. Y te damos gracias por ello, por esa bendición que nos das de poder participar de este memorial. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar. ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? Todos los que están bautizados en agua, mayores de 20 años. Hay movimientos cristianos que hasta los niños toman la cena del Señor y los adolescentes. Y en Comisión Centros Cristianos se llegó a la conclusión de que, y puesto de acuerdo, que solamente la toman y se bautiza a las personas mayores de 20 años. A los que son menores de 20 años, mientras tanto, pueden seguir creciendo en la fe mientras llegue el tiempo de cumplir 20 años, si se les pueda bautizar y puedan participar de la cena. Entonces, solamente toman la cena los bautizados en agua, mayores de 20 años. Quiero dar gracias a Dios también porque, hermanos, este tema que les compartí tenía ese propósito de despertarlos, de animarlos. Oye, hermana, tienes un testimonio poderoso ahí que desde cuándo no lo compartes. Los testigos de Jehová y todo el mundo anda por ahí predicando y haciendo sus cosas cuando no tienen la sana doctrina, y nosotros que tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la sana doctrina, no andamos dando testimonio de la grandeza de Dios ni andamos predicando el Evangelio. Lo tenemos que hacer. Está mi hermana Laura, está su nuera Dana y su hijo Gustavo, que tienen un testimonio impresionante. De hecho, Gustavo el día martes nos daba testimonio y Dios tocó su corazón llorando, nos compartía la bendición que Dios le dio hace unos días. Pero también mi hermana Laura y muchos de allá vieron que a su hijo un día se le tuvo que ministrar liberación
porque se le metió el diablo y fue liberado así de una manera impresionante para la gloria de Dios. Entonces esos testimonios, no se queden con ellos. Hay que dar testimonio de la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Me da gusto verlos, hermanos. Me da gusto verla, Dana, Gustavo. Felicidades, porque creo que es la segunda vez que toman la cena, ¿no? Sí, gracias a Dios. Ellos se casaron hace unos meses, se bautizaron y están sirviendo. Ellos son los responsables de la alabanza en el grupo cristiano de Chinconcuac. Y es una bendición, ¿no? Están creciendo. Y a capela, para la gloria del Señor. Hay que dar testimonio, hermana Consuelo. Dios ha hecho unas grandes cosas en su vida, en su familia. Sí, yo, Varesi, por allá tienes un testimonio poderoso que hay que compartirlo. No nos quedemos callados. Yo di un tema hace un tiempo que le dije, el tema era, si callamos las piedras hablarán. Sí, y nadie debe de callar. Tenemos que hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con gente que no conoce, con gente que anda buscando solución a sus problemas, a sus necesidades. Usted tiene la solución, comparte el testimonio y esa gente ya nomás guía a la persona que escucha el testimonio, ya nomás les guía a que se arrepientan y reciban a Cristo. Aleluya. ¿Falta alguien de ser servido? Si falta alguien de ser servido, levante su mano. No, ¿verdad? Ya están todos servidos. Bueno. La Biblia dice en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esto simboliza el cuerpo de Cristo que fue crucificado en la cruz. Comámoslo en memoria de lo que Él hizo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cierre sus ojos ahí, dele gracias a Dios.